ahí está tu voluntad. Me cedió el alma de noche ululante y me reconoció como Gohut antes incluso de que bailase la danza. Y todo por el respeto que a pesar de todo le tenía a su rival. Quizá Yet había perdido el combate, pero había ganado la contienda. Solté a Kuru. Él y los suyos abandonaron el Reuk antes del amanecer. No quisieron ser testigos del ritual que me convirtió en el Gohut que soy hoy. Usé el cuchillo de Yet para cortar su propia cabeza, y como tantas veces vi hacer en el campo de batalla a un Gohut que quería albergar en su pecho la voluntad de sus compañeros caídos, susurré su nombre y alcé su testa por la cabellera para mostrarle la luna del cambio. Cuando me aseguré de que la voluntad de Yet había visto su luz, encendí una hoguera con sus restos mortales y calenté en su fuego un caldo de hongos del despertar. Noté los efectos desde el primer sorbo. La noche empezó a brillar con colores que jamás había visto. Las nubes se arremolinaban y cambiaban de forma, moviéndose por el cielo como sombras con sabor a nuez, a olmo, a herida y a rabia. Las estrellas se hundieron en la nieve solo para renacer en la forma de un manantial de crisantemos blancos. Escuché ladrar al perro del ocaso y lamí con él los rayos de un sol inexistente. Le canté a la piedra de la cumbre y soplé gruñidos de dicha en el beso del viento. Y bailé, no una, sino 1000 millones de danzas. Bailé como loco alrededor de las llamas, en esa cima que el poder de mis anhelos había convertido en un ast sagrado. Reí, lloré, gemí. Me golpeé la cabeza con el cráneo de Yet hasta sangrar, y creí romperme y morir, y nacer, y volver a sentir emociones que jamás había experimentado. El firmamento se me llevó hacia arriba, mientras la montaña succionaba mis pies hacia el lecho de roca, y a través de ese dolor que era gozo, conecté con el Kiet y lo comprendí. Comprendí que era uno y era todos, que el nudo de voluntades fluye porque el agua estancada se pudre y mata, que los ciclos se suceden porque la rueda gira sobre un eje del que no somos el centro. Entendí que en este mundo no existe más mandato que los deseos, ni más Dios que una tierra que sustenta tu cuerpo para que sienta el placer de saberse libre, y un cielo que arropa tu conciencia para evitar que los miedos te impidan recorrer tu camino. Aprendí todo eso y un centenar de cosas más que no podría expresar aunque quisiera. Aprendí tanto que mi mente se agotó. Acabé desvaneciéndome y cayendo al suelo. Desperté soles más tarde, junto a los restos de la fogata, con una brecha en la frente y la voluntad de Yet alojada en mi pecho, y supe que al fin era un Gohut completo. Voy a tope porque me he tomado 4 cafés esta mañana y este es el 5.º programa de La Virtud y la Fantasía. Yo soy Vega y aquí está mi compañero Sergio. Bueno, Y hemos yo venido- voy un poco más calmado. y yo estoy muy emocionado porque hemos venido a hablar de la obra de Ferran Varela, un autor español que nos ha encandilado. Y en este caso vamos a dedicar nuestra atención a 2 obras, no solamente a una. El Arcano y el Jilguero, una novela larga, y La danza del Goat, un cuento largo también, ¿no? Un relato corto. Voy a dar un poco de resumen para la gente que no haya leído el libro pueda seguir un poco nuestro recorrido. El Arcano y el Jilguero básicamente nos presenta un personaje particular que se llamaba... ¿Cómo se llamaba el personaje? Mecen el Ariete, que es un arcano del Imperio. Es una figura, las figuras de los arcanos son figuras especiales, en plan, elegidas por un emperador en un proceso de constante expansión para llevar a cabo misiones especiales. Y este, en concreto, está capacitado por su capacidad para torturar. Es un torturador experto que, por medio de la violencia y de la intimidación, el engaño, consigue rendir ciudades que no podrían ser conquistadas por medios normales. Pero el giro de guión se basa en que este ariete desprecia profundamente la institución que representa y desprecia profundamente la violencia que él mismo ejerce, pero la comprende como una herramienta y un medio para llegar a un bien mayor. Es un utilitarista y tortura para que la gente que se rinde en la ciudad sufra menos consecuencias por sus acciones. Durante su historia, en la que tendrá que cumplir diferentes misiones que le encomienda el Imperio, se conocerá a otro personaje, que es el Jilguero, una niña pequeña y huérfana, que le entrará en un grave contraste con él al representar la inocencia, la dulzura, la ternura que este personaje cree que ya no puede encontrar. Y por otro lado tenemos la danza del Goat, que estará protagonizado por 2 figuras fundamentales. Por un lado creo que era Guerrin, que es un Goat, que ya iremos aclarando exactamente lo que es, pero para efectos de resumen digamos que es una persona
que ha sido perdida en una expedición y ha sido atrapada por un grupo de salvajes, o parecen salvajes, que lo retienen y de alguna manera para cuando se le recupera está totalmente conmocionado y es incapaz de hablar. Y entonces se contrata a una tutora que establecerá una serie de conversaciones y en estas conversaciones se desarrolla la trama para descubrir qué son los GOAT y qué papel cumplen estos personajes dentro de la trama. Con esto damos por finalizado el resumen y, por favor, Sergio, introdúcenos un poco de contexto sobre este autor. Ferran Varela es un licenciado en Derecho que nace en 1988 en Barcelona. Actualmente ejerce como abogado y combina su actividad profesional con su otra actividad profesional, que es de escritor. En concreto es escritor de fantasía oscura, un género que pues, no está muy representado en el país español. Y bueno, las dos obras que vamos a tratar hoy pues son La danza del Gohut, que forma parte de sus relatos cortos. Este se publicó en 2018. Y también hablaremos del Arcano y el Jilguero, que se publicó un año después, en 2019, y sería su primera novela larga. Ambas publicaciones pues son editadas por Ediciones El Transbordador, y El Arcano y el Jilguero pues ganó en 2020 el premio Ignotus a Mejor Novela, y esto es un premio que da la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. He estado buscando más contexto sobre la fantasía oscura en España, pero la verdad que en los años en los que Ferran Varela publicó estos libros, pues no hay nada más que destacar. Así que queda como uno de los únicos exponentes de este género en nuestro país. Y con esto empezamos con las expectativas que teníamos sobre los libros. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de cómo hemos encontrado este libro. Yo la verdad que no conocía de nada este señor, la verdad que parece que acaba de empezar con su obra. Es un tío que además me hace ilusión, porque es un autor español, un autor que es poco conocido y que igual hasta nuestra diminuta plataforma puede cumplir un pequeño papel a la hora de esparcirlo un poco, porque creo que es un tío que escribe cosas muy interesantes y muy valiosas. Yo sinceramente vi la portada del Arcano y el Jilguero y me pareció brillante, en plan el dibujo. Es la que tiene una capa llena con las caras, ¿no? Efectivamente, Disecada. efectivamente, sale con la capa que da un mal rollo de cojones, tiene un punto muy oscuro, muy retorcido como que me llamó mucho la atención y yo me la leí. No, porque aparte de los libros que leemos para el podcast, voy leyendo como para aparte otra serie. Y me gustó tanto que propuse leer La danza del Goat. Porque dije, bueno, a ver, seguro que es novela más corta, a ver qué tal, y además nos daría para un análisis interesante. Y se lo enseñé a Sergio, era que nos comente un poco cómo lo recibió él. Pues a mí Carlos me lo vendió eso como fantasía oscura, relacionado con, no sé si era de Abercrombie también, una novela que iba sobre un grupo de soldados que iban por ahí como haciendo un poco lo que le venía en gana con dudosa ética. Estás mezclando a Glenn Cook y a Abercrombie. Son como... Glenn Cook, ¿no? Sí, claro, Glenn Cook sería como el iniciador de este género de Grindark. Exacto. Pues yo recuerdo que estábamos hablando eso, como de fantasía novelas de fantasía en las que los personajes pues eran antihéroes hasta el punto de eso, que pues, pueden ser un escuadrón de soldados que no servían a ningún imperio y van por ahí pues haciendo fechorías de soldados. Y en esta constelación pues me habló de La danza del Gohut, del Arcano del Jilguero, la historia de un torturador, y pues me llamó bastante la atención, la verdad. Luego ya cuando me enteré de que era español y por encima de eso que era contemporáneo nuestro, pues no sé, como que me llamó todavía más la atención. Sí, yo lo pillé con muchas ganas esta novela, la verdad. Y la idea era hacer un análisis de La danza del Goat, pero Sergio se empezó a leer el auto también y al final pues hemos acabado mezclándolos. Sí. Y vamos a hacer como un podcast de la obra de este hombre. Sabemos que tiene algunos más relatos escritos, pero bueno, no vamos a entrar en tanto. Me gustaría hacer algunas contextualizaciones, porque yo, en plan, Sergio no ha leído Abercrombie, pero yo sí lo he leído. De hecho, diría que es de lo mejor que he leído en fantasía el último año, vamos, increíble. Porque yo creo que cuando hablamos en el contexto, cuando has hablado de que no hay como de referencias en español, que yo al menos lo desconozco, seguramente hay algo escrito, es imposible que no haya nada. Claro, lo que estaba buscando estaba publicado en 2024, 2025, pero no sé, a mí me ha costado trabajo encontrar referencias. Pero yo creo que esto como que casi abarca un problema mayor, que es el de hasta qué medida nuestra literatura está dominada por la literatura inglesa y americana. Claro. En plan, como que yo no digo, no, pues tenemos que tener libros patrióticos. No, esto es una chorrada, pero igual una distribución más equitativa o prestar atención a culturas menos atendidas posiblemente nos dé una mayor perspectiva del mundo, que está todo el rato comiendo de la bazofia de Hollywood.
Eh, pero bueno, yo creo que con la contextualización, al final, como por esta forma en la que lo inglés y americano toman control, como tiene que medirse con ellos. Y yo creo que las dos referencias fundamentales de este autor son Sanderson y Abercrombie. En plan, no, o al menos son los que yo más claramente veo. En plan, por dos figuras fundamentales. Meth en el Ariete es un torturador. Y la única figura que yo conozco, porque es que tiene que haber más, relevante sería Sam Dan Glodka de Abercrombie, que es un personaje que, de hecho, también es un torturador, con una ética muy poco... Utilitarista. No, 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 para nada, para nada. Ah, Es vale, cínico, es muy cínico. A mí me gusta mucho Abercrombie porque no hay idealidad moral en ese mundo. Ya. Es maravilloso en ese sentido. En plan, o hay muy poca. Sí, pero igual sí que es, perdona, un torturador que tiene matices, que tiene pliegues, que no es Exactamente. simplemente Exactamente. Como un que sádico y ya está. es un torturador con el que podemos empatizar y ahí Ya. está el interés de esos personajes. Y por otro lado, el conflicto con el archivo de las tormentas, que siempre acabamos hablando de Sanderson, ¿no? Pero supongo que es que como al final lo ha petado, pues siempre acaba siendo la referencia de cualquier Claro. obra. Pero en cierto sentido, el personaje que veo más relacionado directamente El con archivo. Mecen sería Taravangian. En Sí. plan, para quien no lo conozca, Taravangian es un villano en la hora del archivo de las tormentas que se caracteriza por la misma filosofía de vida. Es un utilitarista, es una persona que considera que los medios deben ser tenidos en cuenta solamente en relación con los fines. En plan, que no hay acciones malas de por sí, sino que tienen que ser pensados en relación con lo que se quiere hacer. Desde ese sentido, torturar a alguien para salvar a más personas sería algo razonable. Mientras que la oposición completa sería la idea de los caballeros radiantes, que son deontológicos. En plan, son personas que siguen leyes, que no admiten excepciones. Y su fuerza y su poder se basa en ese no admitir excepciones. En plan, si ellos creen de verdad que algo tiene que hacerse así, lo tienen que hacer así y también con los medios. Los medios tienen que estar de acuerdo con los fines. Y ahí está como el juego. Y yo creo que ya podemos dar paso a las tesis. Sí. ¿Tú habías escrito un par o solamente una al final? Sí, he escrito un par que de hecho están relacionados con este tema de un enfoque utilitarista. Y había escrito una para cada libro, pero realmente es que engarzan muy bien ambas. Por ejemplo, de la danza del Gohut, yo creo que intenta destapar la violencia que hay implícita en el bienestar de nuestro mundo humano. Muy buena. Con momentos, por ejemplo, en los que Guerring le dice a Leara, su tutora, que ella no es consciente, pero que el lenguaje humano, incluso cuando habla de manera educada y respetuosa, siempre está dando órdenes. Y ella dice, no, pero eso cómo va a ser así, tal. Como que no comprende que realmente el lenguaje humano, en tanto que enuncia, está siendo cruel, porque está, digamos, encerrando en un concepto, encerrando en cierta perspectiva concreta, que es la que está expresando, un mundo que es plural y que siempre es inasible. Y esto sería lo que intentan captar un poco los Gohut con su lenguaje que dicen que insinúa y no enuncia. Entonces, en ese sentido, pues eso. Y ya digo, encaja mucho también con la tesis que tengo de El Arcano y el Jilguero, porque creo que la figura de Mez en el Ariete es un intento de ejemplificar en un mártir, porque él está hecho mierda Es un mártir. De verdad que es un mártir. por las acciones que hace, como está muy torturado por su falta de moral y tal, pero ejemplifica en la figura de un mártir la naturaleza violenta y salvaje que es necesaria para que la sociedad esté de hecho en paz. O sea, él es una pieza del puzzle que de hecho sirve para salvar vidas, de hecho sirve para mantener la estabilidad de las sociedades, en tanto que tortura a una persona, sí, de manera horrible, ¿vale? Pero eso permite que cientos de miles de personas tengan su vida de bienestar, ¿sabes? Entonces como que veo ese elemento de hay una violencia y una crueldad que está implícita en nuestra sociedad humana, que parece que no es cruel ni violenta, ¿sabes? Me recuerda, la forma que lo has interpretado me recuerda mucho a un cuento de Borges, creo que era de Borges, que básicamente es una ciudad perfecta, armoniosa, pero que cuando llegas a cierta edad, creo que son 15 años o algo así, todas las personas tienen que bajar a un sótano que hay debajo del palacio, debajo del ayuntamiento, lo que fuera ser la zona de autoridad, y debajo del palacio hay un niño encadenado llorando. Un bebé, en plan, un ser que no tiene conciencia apenas, que no ha hecho nada malo y que tiene que estar encadenado. Y le explican a la gente que la única manera de que la sociedad permanezca de esa manera es dejar al niño ahí. En plan, creo que eso es un poco Sí. el tema que este tío trabaja mucho. Mi tesis va un poco más en relación con la... En plan, yo creo que van a ser tesis como que casi van a direcciones diferentes, no son ni chocan ni se complementan. Puede que se complementen. Pero yo creo que lo pongo más en relación con la relación que tiene con la fantasía clásica. Y es, yo cuando leí Abercrombie me parece maravilloso, porque son obras llenas de cinismo, donde las buenas intenciones nunca acaban bien. Y aquí parece que sí, pueden acabar un poco mejor. En plan, pero creo que la tesis aquí es, ¿se puede mantener la dulzura de las fantasías clásicas
en un mundo que no es ingenuo. Como se puede haber un personaje genuinamente noble, como es Mecen el Ariete, porque es genuinamente noble, porque lo hace por sacrificarse por los demás, no se insinúa en ningún momento que sea por egoísmo, ni que obtenga ningún placer de lo que hace. Puede existir la nobleza cuando el mundo ya no es dulce, ni ingenuo, ni fantasioso, sino que es real, y de hecho se plasma en cómo, menos en la obra del Carcano y el Jilguero, no hay nada de fantasía. Las únicas fantasías que existen son los fantasmas en las mentes de los hombres. En plan, él ejemplifica, él se vuelve fantástico al representar aquello que temen los hombres. Pero no hay zombies, no hay magos, él no tiene poderes, no tiene cucarachas en la sangre, y cuando se corta son todo triquiñuelas y engaños para mantenerse en el poder. Que no tienen nada, en plan, lo único que se relacionan son eso, con subjetividades humanas, no hay elementos extranaturales. Ya. Y no sé, ¿cuál dirías tú que es la respuesta que insinúa el libro? Si la pregunta ¿es posible la nobleza en un mundo que no es ingenuo, en un mundo cruel? Yo diría que lo que insinúa el autor es que no es tan posible. Porque, por ejemplo, la danza del Gohut, al final Leara, que sería un poco esta nobleza ingenua, tal, en el momento en que descubre el mundo salvaje, el mundo de la voluntad de los Gohut, se convierte en una Gohut. Y también hay momentos en los que Mecen el Ariete, en el Arcano y el Jilguero, reconoce que sí que hay una parte de él que disfruta. Así pues que... Sí, está siempre como esa ambivalencia. Pero es un punto por su pericia técnica, ¿no? Casi. En plan, de lo bien que lo hace. Yo creo que es una especie de profecía autocumplida. Como que, a fin de cuentas, cuando está torturando a alguien, pues le da un subidón de adrenalina por los estímulos y por tal. Y él lo interpreta como que realmente está disfrutando. Pero siempre está como... O sea, por eso digo que no termina de resolver la pregunta, pero no sé si a ti te parece que insinúa alguna respuesta. Yo creo que, en plan, igual tiene razón y es ambiguo. Simplemente, como, no sé, difícilmente encajaría a lo que está haciendo aquí Ferran Varela con una obra cínica. En plan, o una obra escéptica que no crea en nada. En No, plan, sí, total. para nada, al contrario, parece estar firmemente comprometido con la dignidad, en un sentido muy amplio. Sí. No es para nada una obra que vaya sobre barrer todo. En plan, que es como... Sí que hay un poco de... Habrá algo bueno en nosotros que aún aspira, aunque el exterior sea totalmente violento y contrario a nuestros ideales de justicia. Yeah. No te sabría decir, que me gustaría ver más obras de este autor, porque al final está en pañales, en plan que no, en plan que son muy buenas, pero son sus 2 primeras obras, en plan, yo tengo curiosidad por ver qué crea, y eso me hace feliz que podamos, porque joder, con Úrsula Le Guin pues ya podemos hacer, pues desenterrarla, en plan, y ver qué tal, pero no podemos verla en ningún... Ha muerto Úrsula Le Guin, imagino. Espero que, bueno, Espero que sí. en plan, creo que sí, pero si esta ¿Qué mujer- tiene en contra de Úrsula? Yo No, creo, broma. no sé si ya escribe sus obras en los 70, me imagino que sí. No, Sí, no sé, supongo. una vista en Wikipedia, quien tenga curiosidad. Pues sí. Pues tenemos luego el tema del estilo de las novelas. Pero, hostia, no, y siguiendo un poco con tu tesis, es que me Ah, parece vale. curioso. En plan, ¿son realmente obras que hablen de lo mismo? Porque yo lo había pensado así, pero realmente mi tesis iba más del Arcano y del Jilguero. En plan, pero cuando has hablado de Lanza del Gout, ¿y si la Lanza del Gout llega al punto que dice, no, dejaros de tonterías, que si utilitarismo, que si tal, eso solo te empobrece y te disminuye, lo que tienes que hacer es recobrar la libertad y dejar el pensamiento conceptual, dejar las ideas son engañosas, hay que mantenerse apegado a los deseos, ahí, aunque sean duros y sean desagradables, hay cierta honestidad. En plan, como que casi parece ir un poco por ahí. Sí, ahora que lo dices, puede ser, como me cuadra desde la tesis que tú estabas proponiendo sobre imaginar un personaje noble en un mundo cruel. Me encaja que Mecen el Ariete sea, en este sentido, como el último hombre, ¿sabes? Como el último intento de mantener la nobleza tradicional, de conseguir como en el futuro, ¿sabes? Proyectar en el futuro el mejor de los mundos Sí. posibles Qué a chulo. partir de el momento presente hacer cosas cuestionables. Pero, por lo menos en mi lectura, Mecen el Ariete no me parece un personaje noble. Sin embargo, los Gohut sí que me lo parecen nobles, pero ya en otro sentido, ¿sabes? Me parece que los Gohut superan, como que aceptan la crueldad del mundo y crean su nobleza a partir de ella, ¿sabes? Claro, como en que dan un base- paso más allá de Mecen. En base a no rechazarla, de manera como a través de una doble cara moral. en plan, Claro, sí, no, esto es porque de- Mecen, a fin de cuentas, se pasa su vida mintiendo. Está todo el rato mintiéndole a sus superiores, diciendo que él es, sí, como la mano del emperador, tal, pero él por dentro siempre está en su monólogo interior diciendo, cuando pilla al emperador lo voy a degollar, tal. Sí, ¿no? Como que casi es eso, como la corrupción a la que está sometida cualquier persona que intente mantener una doble moral. Necesariamente se va a filtrar, el interior y el exterior no pueden estar separados, sino que se influencian mutuamente. En plan, la habilidad, con su fama como torturador, en cierto sentido, le da sentido,
Pero, en plan, como no sé si me explico, como que no se puede tener dos caras. Ya. En plan, necesariamente están interrelacionadas. Y yo esto lo digo, en plan, si Ferran Varela, si nos estás escuchando, hola, estamos muy interesados, por favor, puedes contarnos más. En plan, voy a intentar buscar más información sobre lo que digas. Y segunda pregunta, ¿tú has leído a Nietzsche, no? En plan, es que esto es Nietzsche, es que no, en plan, como que es que yo estoy además haciendo un trabajo sobre Nietzsche bastante tocho en la facultad. Y es que estos son reflexiones, en plan, con esto yo estoy trabajando, en plan, con ese tipo de reflexiones, este tipo de pensamientos, en plan, como que la danza del Goat se aclara mucho si piensas de forma nietzscheana, y incluso el arcano y el jilguero se piensa de esa manera también. Sí. En plan, solamente que en la cara como superficial y como racional del aspecto. Total. Y es muy interesante, tío, porque quizás en la danza del Gohut se ve más claramente como que presenta esta concepción nietzscheana o esta concepción más salvaje, más de aceptar el caos del mundo. El ser. Exacto, Que venga el ser. Presenta esta perspectiva que, pues digamos, no es la habitual en nuestro mundo contemporáneo real. La presenta de una manera súper interesante, que es a través de una conversación entre un muchacho convaleciente y una tutora, que viene a representar como este mundo civilizado. Sí, sí. Y está intentando curarle. Sí, además una figura que tiene rasgos maternales, que en realidad la madre es lo que nos trae a la civilización, en plan, como lo que nos abre el camino a la civilización. Pero que como que casi es el padre el que luego nos inculca la norma, la ley, y aquí es como consigue que la madre se revele, en plan, como que antes de que llegue a la ley y a mí lo de presentarlo como una conversación me parece genial. Sí, es lo me parece una conversación en la que se supone que está intentando curar claro. a Gohut, ¿sabes? Claro, y el tío dice, ¿qué voy a tener yo que ser curado? Lo que estéis enfermos sois vosotros. En plan, estáis fatal. En plan, y me flipa, es que me parece muy, muy genial esa forma en la que a través de la dialéctica entre estos dos personajes, en plan, se van analizando aspectos de nuestra sociedad y nuestra forma de pensar. El lenguaje como una herramienta de conceptualización que puede entrañar una gran violencia. La represión como la norma para... En plan, nosotros siempre tenemos que estar dejando otras partes de nosotros o rechazando partes de nosotros que son inapropiadas para el mundo social, pero los GOAT no funcionan así. Y funcionan. En plan, no es que estén en el caos absoluto. En plan, tienen organización porque ellos de alguna manera sí que quieren formar grupos, pero funcionan de otra manera. Sí, eso sí que mientras lo estaba leyendo me llamaba la atención que parecía eso, que los Gohut, pues ellos elegían a quién servir, ellos elegían cuál era su profesión, era pura voluntad, pero sin embargo sí que veía que tenían ahí un arraigo muy profundo a su propia raza. Sí. A su propia especie. Porque además es otra especie, ¿no? Sí. Es que sí, porque, sí. En plan, yo creo que sí. Creemos otra especie, en plan, porque parece tener como unas herramientas cognitivas distintas. Ya. Sí. Y en ese sentido es curioso entonces cómo Leara se acaba convirtiendo a la cultura Gohut sin ser ella una Gohut. Bueno, y Guerrin también. Y aquí vengo... Creo que de una manera extremadamente sutil es un autor que aboga mucho por las minorías. En plan, y lo digo por dos aspectos, por los únicos dos momentos en los que se habla de género, este tipo de cosas, bueno, que se pueden interpretar de esa manera. La primera en la que sí que es más obvia, en la que le dice, pero bueno, es que no hay mujeres entre los Gohut, y dice, no, es que yo te estoy hablando de mujeres. Total, es que tú, que estás empeñado y que vienes de una cultura patriarcal y machista, no lo entiendes. En plan, no es que rechacemos a las mujeres, eres tú la quien está asumiendo demasiadas cosas. Total. Y luego la primera, que es el primer capítulo, en el que literalmente con una pala rompe el nombre. Porque aparte de querer llevarse el cadáver para cumplir con recuperar su alma y todo el rollo, niega, en plan, como niegan la cultura humana y niegan los nombres y el lenguaje humano, tiene que romper la lápida. Y esto, Neil Gaiman, es un autor de los 60-70 que escribió, bueno, lo conoces, ¿no? Sí, el de Coraline, ¿no? Sí, efectivamente. Tiene una escena muy famosa porque en una época, bueno, pero que son hace 50 años, en plan, hizo un personaje trans y se refleja un momento en el que una amiga suya se acerca a su tumba y ve que le han puesto el nombre de... le ha puesto su death name en la lápida. Y lo tacha con un pintalabios y pone su nombre como mujer. Y esto es lo mismo. Esto está replicando una escena típica de reivindicación de identidades no normativas. En plan, a través de la ruptura con la pala. Me parece súper chulo. Como que no sé si ha sido deliberado. En plan, no sé si... porque igual no te encaja porque es abogado y tal, pero me da mucha curiosidad por cómo tiene que pensar este hombre. Bueno, yo que sé, habrá abogados de todo tipo. Sí, pero... Al final la profesión que tienes y lo que estudias determina mucho cómo piensas. Sí, supongo. No, sí, sin querer generalizar, que siempre nos sorprendemos. Claro, no sé, pero seguro que hay abogados que están especializados en la defensa de minorías, por ejemplo, ¿sabes? Sí, claro, hay de todo. Por eso. Pero digamos que como que tiene referencias que me extrañan. Como esta referencia a Nietzsche, en plan, bueno, que no sé si es que le salió natural. En plan, por eso me da curiosidad por ver de dónde ha sacado todas esas ideas. Total.
Oye, ¿tú sabes si los TFGs de derecho se publican? Eh, Igual lo podemos buscar, el no, suyo. no se publican los TFGs, ¿no? O sea, se publican las tesis. Mm, es verdad. Es que estaría bastante guapo ver su Sí, tesis. me tengo curiosidad por ver qué ha estudiado, tío. Igual que cuando... Aunque sea nada más que el título. A mí a cuando ver me de qué va. interesa un escritor, por lo general yo me pongo a ver, sobre todo el mundo suele tener estudios en literatura o en plan como en disciplinas muy distintas a las que ha trabajado este hombre, y como que tú puedes ver a través de lo que ha estudiado una cierta linealidad que le da sentido a lo que está haciendo, pero con este señor como que parece que ha aparecido ahí, ¡pum!, como generación espontánea, y no puedo rastrearlo, porque además no está en Twitter, en plan, no sé, tampoco he buscado mucho, pero me genera curiosidad. Muy bien, pues... ¿Pasamos a hablar del estilo o tienes alguna cosilla en el tintero? Quiero mencionar como el papel que le da a lo fantástico, que me parece como una forma muy original de plantearlo. Primero, en el Arcano y el Jilguero, en el que no hay fantástico. En plan, ¿qué es lo fantástico? En plan, como hay mitología, hay religión, y el protagonista muchas veces se hace aparecer como un dios o como una divinidad o recurre a estos elementos, pero con formas de manipulación. En plan, en plan, es una obra que podría ser histórica. Sí. Realmente es realista, es muy realista y muy costumbrista. Y luego la danza del Goat, en el que el único elemento fantástico es literalmente otra raza. En plan, que puede ser entendido en términos biológicos, ¿no? Es como una obra que no recurre a lo sobrenatural. Sí, porque en el Gohut el único momento en el que sí que hay como una especie de experiencia mística es después de consumir alucinógenos. hongos alucinógenos. O sea que sí, es verdad. Lo único que hay es una valentía, ¿no? Como que cuando están ahí peleando Gerring contra su hermano casi al final de la obra, que se lanza hacia, aunque tenga las manos desnudas, se lanza en contra del arma del otro y claro, pues eso siempre pilla desprevenido y parece que es algo sobrehumano, pero realmente es que no tiene miedo a la muerte y ya está, ¿sabes? No es ningún poder sobrenatural. Es genial, es genial. Ay, qué muerte. Qué muerte. Y sí, venga, ya vamos a pasar al estilo. Me parece... Vale. Sí, tampoco es que tenga mucho que decir, a mí me parece que un estilo muy sencillo, que a pesar de que trata temas pues bastante profundos, sobre todo en el Gohut, aunque en el Arcano y el Jilguero también, pues no entra en una narración sesuda, ni que sea oscura, ni demasiado profunda. Es muy sencillo de leer. Sí, pero a mí me gusta mucho de la danza del Goat este aspecto como poético que tiene muy de fondo. Yeah. En plan, que igual es como más bien la sensibilidad Goat, en plan, que es como ellos entienden el mundo de manera mucho más poética, de manera mucho más abierta. En plan, y todas las escenas en las que se hablan de las formas en las que los Goat interpretan el mundo, o las escenas de la danza del Goat, las dos que hay. Es que son, el fragmento que hemos leído al inicio, por ejemplo, es muy bonito. son hermosas, es como toda una cosmovisión encerrada en un baile. Es que... Sí. En la que además como se reintegran a través de la muerte, digo, de sus compañeros muertos, los reintegran a la vida porque forman parte de un mismo ciclo donde la identidad no es tan importante y toda esa experiencia como mística está ahí representada. Total. En plan, y eso como que contrasta mucho con el costumbrismo y realismo que tienen el resto de partes. Sí. Me parece muy chulo. Total, y en ese sentido también es interesante que utiliza palabras inventadas y en ningún momento dice su significado. Conforme vas leyendo poco a poco, Se entiende. Se van entendiendo, pero no te da una definición exacta y eso... Lo de Kiev, que Kiev era libertad o voluntad. Sí, no sé. Bueno. Pero sí, eso, como que sigue el espíritu Gohut de no encerrar en un concepto la palabra y sin embargo utilizarla y que se vaya definiendo conforme se va usando. Sí, me parece que el tío es impecable el estilo que ha decidido usar. Me parece perfecto para la historia que ha hecho. También hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que en estas dos novelas siempre se inventa un juego de mesa. No sé si te has fijado. En el Arcano... segundo sí que me acuerdo de que además como que que le da la vuelta porque el tío lo que quiere es escapar del castillo. Es una metáfora preciosa. En el Gohut, ¿no? La danza del Gohut. Que era una especie de ajedrez, ¿no? O algo así, como un juego de estrategia que tenía fichas... Es que lo leí hace un mes, tío, ya no me acuerdo de detalles. Pues sí, eso en la danza del Gohut. Y luego en el Arcano y el Jilguero hablan de un juego de cartas. Rollo el Gwent de Witcher. Sí, me suena. Que hay unos... Pero es que te lo explica las normas. Claro, están como los gnomos que son de tipo tierra. Y si hay más gnomos que ondinas, pero las ondinas son de agua, entonces los elementos no tienen que combatir. Pero, ¿sabes? Como reglas que no sé hasta qué punto se pueden llevar a la práctica. Pero me parece curioso que se esfuerce en pensar juegos y en escribirlos, ¿sabes? En los dos libros. Está chulo, son muy procedimientos interesantes. Total. Bueno, y... ¿Algo que mencionar más sobre el estilo? Es que eso tampoco... Yo creo que ya, en plan, tampoco... Sí. También es que el estilo se vive más que se explica, ¿no? En plan, como que casi... En plan, estas conceptualizaciones que tenemos no apriesan el estilo. En plan, como que es una cosa que se experimenta. Sí. Entonces hablar de ello es como un poco raro. En plan, está ahí, pero no es fácil traducirlo a palabras. Yeah.
Luego tenemos los personajes, que no sé si te han llamado... Bueno, la estructura, aunque yo creo que de la estructura ya hemos hablado un poco, ¿no? En plan, como este rollo de... Ah, bueno, tú creo que lo has dicho fuera de micrófonos. Lo de que está dividida por la danza del Gohut en 3 danzas. No, bueno, a ver, no, en plan, como que sería un primer capítulo que no es una danza, no sé por qué lo he llamado así, que es la escena de la tumba. La última escena, que en plan, como que el primer y el último capítulo conectan, y son la misma parte. Sí. Y Sí, como que empieza por el final, la novela. Efectivamente, empieza por el final y luego es como un recuerdo de toda esta conversación que tuvieron entre la tutora y el chaval, y las relaciones con la familia y tal. Como este proceso pedagógico, en verdad, que acaba llevando, en vez de llevarle a la civilización, le lleva hacia la no civilización, hacia lo salvaje, hacia el rechazo de tal, y que se celebra con una danza, que es la danza del Goat, que parece que es la que vertebra toda la estructura de la trama. Como ese de la libertad del todo casi, porque como que cuando te liberas como Goat, no solo te liberas a ti, sino que liberas a la realidad, que ya no está Claro. obligada a responder ante tus palabras. Y eso es hermoso. Y de ahí esa experiencia unitaria, en plan, como que todo se le presenta de una. Es que me parece precioso. Y luego la estructura de la Arcane Higuera me parece mucho más difusa. Como parece que está el tío ahí yendo de un lado para otro y Sí. Sí, va más como por misiones secundarias, ¿no? Como Sí, ahora un tiene que poco. hacer tal, le llega ahora el canario el pájaro de la Sí. cadena y le manda una Sí, muy raro. misión. Es que es difuso. En plan, yo creo que el Jilguero. Es que la danza del Goat está tan bien estructurada que dejaría en sombra cualquier otra cosa. Sí, también por el tema, imagino, de ser una historia más corta Hmm. y el Arcano del Jilguero ser la primera novela larga, pues, pues bueno, ahí está. Sí, es larga. De hecho, más larga que la otra. No sé cuántas Sí, páginas tiene. tiene 300 páginas, ¿eh? Para el contexto de la fantasía tampoco es particularmente larga. Ya. También te digo, Bueno, pero está bien, tío. Detallitos, en plan, por fin un autor que no se pone a hacer trilogías, tío. En plan, que esto lo hablamos el programa pasado y es como, coño, qué bien, gracias. Al final alguien se da cuenta de que se puede escribir un libro y ya está. Total. Lo estábamos hablando antes también, antes de empezar a grabar, que no sabemos si están ambientados en el mismo universo, en el mismo mundo. Pareciera que no, porque los Gohut son otra raza, en principio, y en el Arcano y el Jilguero no hay... Menciona nada de ese estilo, pero también podría ser que simplemente están en partes distintas de un mismo sitio, en plan, no sé. También es como, igual el Cosmere nos ha viciado a todos, y ahora ya esperamos que todo Ya. sea una especie de universo interconectado y tampoco hace falta. No, en absoluto. En Tampoco, absoluto. son historias que van totalmente independientes y que no tienen ninguna relación aparente más allá de los temas y tal. Total. Pero bueno, ahora sí ya personajes, nos ponemos con cada uno. Sí. Creo que esto da más... Sí, sí. A ver, si te parece, empezamos hablando de Mecen. Uf, qué chulo Mecen, tío. Sí. A mí me mola mucho el sobrenombre, el Ariete. El Ariete, Porque- el Arcano, no sé, me gusta mucho todo este rollo, todos estos títulos que tiene. A ver, es un personaje chungo, ¿no? Es que ya el primer capítulo, que además yo te vendí este libro con el primer capítulo, es que... ¿Ese cuál? ¿El que se raja las tripas? Claro. Ya, Que es que con ese capítulo ya vendes el libro entero. En plan, yo si me hubiesen dado ese capítulo como un cuento corto, me habría parecido un muy buen cuento corto. Yo creo que también este autor como que parece que siempre ha escrito cuentos cortos, parece que se le da muy bien hacer narraciones súper condensadas. En Ya. plan, y el primer capítulo es increíble. En plan, que se narra esto, cómo tiene que torturar a una niña, en plan, para hacer que se rinda a la ciudad y organiza todo un espectáculo a través de... En plan, que le aparece como un demonio, en plan, se corta las tripas y no son las tripas, simplemente que es un sitio como un bolsillo lleno de cucarachas y salen cucarachas, es una imagen horripilante. Y ya ahí te da la presentación del personaje y como el sufrimiento interno que tiene torturando a una niña. En plan, y esa es la clave del personaje. Sí, Como ya ahí se da todo. total. Lo que pasa es que a mí me cuesta, mientras leía la novela, me costaba mucho trabajo darle realidad a Mecen. O sea, quiero decir, como pensar que de verdad era posible que una persona hiciese todas esas cosas y luego en su interior fuese así, ¿sabes? Yo por eso digo que es como que me da más asomo a fantasía clásica. Porque es que esta persona es que es real. Como el mundo es realista, pero el personaje no. ¿Cómo? Como que cuando hablaba de mantener como la ingenuidad de la fantasía clásica. Como que realmente el mundo es muy realista, pero la personalidad de Mecen no lo es. Porque ninguna persona podría estar tan cuerda. Y que no está particularmente cuerdo. Ah, hostia, buen punto, ya ves. En plan, pero como que él mantiene sus ideales cuando cualquier persona sometida a esas circunstancias simplemente se quedaría en sus prácticas. Claro. Y se mentiría a sí misma. Esta persona no se miente. Eso es muy real. En ese sentido es como un héroe, en este caso un antihéroe, porque es una persona fuera de lo común, ¿no? Sí. Nadie en su situación sería así, Efectivamente. ya ves. Por eso, No lo había pensado. por eso tiro por ahí. Y sí que es cierto que es muy real. Pero tiene pequeños estos que por ejemplo, el hecho de que su relación con el jilguero, porque al final se llama el Arcano y el jilguero. Sí. En plan, su relación con esta niña,
como que cuando la niña le trata bien, el señor es como, ¡buah, fuera de aquí! En plan, porque es que es eso, se odia a sí mismo tantísimo que no piensa que merezca la mínima compasión. Como que es un tío que está dispuesto a sacrificarse hasta ese punto. En plan, no. Y siente que eso le deja sin redención posible. Y le da igual, se mantiene firme. En plan, ahí sí que veo algo más de realismo, pero. Sí. En plan, en ese punto de rechazar a la niña. Como, no me merezco esto. Sí, sí, sí. El tema de esta visión un poco más ingenua o más idealizada del personaje protagonista de Mecen, yo lo veo en que, eso, mientras estaba leyendo decía, echo en falta como que tenga espasmo, que tenga estrés postraumático, o Sí. sea, como, no, estrés postraumático no, ¿cómo se llama esto cuando van a la guerra y luego vuelven? Shock, síndrome de estrés postraumático. Sí, se llama así. Vale. Pues eso, como que sea un personaje verdaderamente atormentado y que se le note somáticamente, ¿sabes? Somatizadamente. Sí. Pero bueno, también es verdad que eso le habría dado ya tintes de otro estilo a la novela que se habrían salido un poco del objetivo principal, me imagino. Yo creo que sí, es como que es un personaje irreal. En plan, porque es cierto que no creo que una persona así acabase en esas condiciones. Pero bueno, en plan, ahí tienes el punto es que es eso, la relación con la niña. En plan, ahí está la clave en la que se ve que más allá de tener un monólogo interno de estar enfurruñado, en plan, verdaderamente es una persona que ha perdido todo asomo de amor hacia sí mismo. Ya. En plan, él sabe que las acciones que realiza le van a condenar. Y ahí está el mejunje. Y además me gusta mucho, en plan, como que yo creo que hay tres personajes clave, que son la cadena, el jilguero y el arcano. En plan, y es precioso, porque la cadena, en plan, que es como de los 5 arcanos que he mencionado al principio en el resumen, este sería el que los lidera a todos, y de ahí el nombre de la cadena, porque es el que mantiene atados a las mayores fuerzas del imperio. Y que además vemos, en plan, ahora seguimos hablando de Mecen porque creo que es como. Pero es como una consustancial, es como el espíritu de la ley en un sentido muy amplio. Es más rápido que tú, es más listo, te engaña, te manipula. En la primera interacción que tenemos ya vemos que es más inteligente que el protagonista. Y aunque el protagonista tenga la ingenua ilusión de estar actuando por su cuenta, probablemente está dentro de un plan de este hombre. En plan, que consigue siempre anticiparse a su figura y lo mantiene atado y asegurándose de que aunque el tío quiera interiormente ser lo que le salga de los huevos, exteriormente va a ser una de las mayores herramientas de pacificación social que tiene. Y ahí está, porque está sujeto a una cadena. Y de hecho el jilguero, que es un pájaro, el pájaro parece que está fuera de esa cadena, de esos imperativos sociales, de esa presión por cumplir. Que aquí vemos la conexión con la danza del Goat, ¿no? En plan, la niña es más salvaje. En plan, como que intenta decirle, no, pero no tienes por qué hacer esas cosas, porque todo el mundo puede decidir en el fondo, aunque estemos negando todo el rato esa libertad que tenemos porque hay que trabajar, o hay que cumplir X expectativa social. Y le dice, no, tú puedes hacer lo que quisiera. Y este tío huye de eso como de la puta peste. Y en esa interrelación entre los tres es esto. Y cuanto más rechaza el jilguero, más se ata a la cadena. No sé si me explico. Como Sí, que sí, sí. son un trío que se determina entre sí. Sí, total. Y en ese sentido como me parece muy interesante relacionar las dos novelas, como hemos venido haciendo, porque también, como dice, está en el Arcano del Jilguero esta relación que podemos extrapolar desde la danza del Gohut entre una persona que forma parte de la civilización, de la crueldad civilizatoria, y lo salvaje, lo que queda fuera, lo que ha sido olvidado, porque recordemos que Nara, el jilguero, es una niña que ha seguido viva después de que hayan asolado su villa unos soldados y bueno, pues la torturan, la violan y es como una especie de, ¿cómo se dice? Como de daño colateral que ha quedado fuera, ahí en una cuneta tirado y el protagonista Mecen la recoge. Entonces vendría Nara a representar como esta cosa salvaje, intempestiva, que está en los márgenes, que queda fuera y que de alguna manera cuando entra en contacto con el protagonista, que forma parte de la civilización, de la sociedad, le despierta algo, le despierta una llama. Pero mientras que Mecen, en tanto que, no sé si aquí se podría establecer una relación entre lo masculino y lo femenino, no sé, pero Mecen, un hombre, pues se relaciona con este aspecto más salvaje desde una posición cerrada, de decir, bueno, sí, a mí me está despertando algo, pero me da mal rollo estos sentimientos porque yo tengo una misión y tengo que conseguir mi misión, tengo que matar al emperador. Y esto de aquí es como que me está llevando por otro lado que no sé si quiero ir porque me va a destruir por dentro. Y sin embargo, Leara tiene esta apertura más maternal en algún sentido y sí que escucha este lado salvaje, este lado que está en la afuera de la sociedad, que vendría representado por Gerrin y al final pues acaba uniéndose a él, ¿sabes? Quizás si Mecen hubiese sido una persona más maternal, una persona más abierta, menos torturada, pues quizás habría huido con Nara a la primera de cambio, ¿sabes? Se habría dejado de conspiraciones contra el imperio y tal.
Pero en cualquier caso están como esto, siempre esta ambivalencia entre lo salvaje y lo civilizado. Es que también, como que si Mecen, yo creo que esto se plantea en algún momento en la novela, ¿no? Que si Mecen dice que sí y se va, de alguna manera estaría admitiendo que toda la gente a la que ha torturado ha sido para nada. Ya. Como ya tiene tantos pecados en la espalda que es que no puede echarse atrás. Está incapacitado. Muy buen punto, sí. En plan, como no puede aceptar verdaderamente lo salvaje porque tiene demasiada culpa. Y la culpa es como es lo que no tienen los GOAT, es lo que la culpa es una introyección social. En plan, no tiene sentido Sí. al margen de la sociedad. En Sí. plan, y esto que has dicho me parece curioso del masculino y femenino, porque yo no sé hasta qué punto es consciente, pero sí que es cierto que se vinculan mucho las figuras masculinas al apartado de la ley, de la civilización, de las expectativas, y las figuras maternales a una esta más salvaje. En plan, y se usa como esos elementos como que para nosotros son casi como tradicionales de expresar y lo consigue expresar muy bien. En plan, el padre de Gerrin es la ley, su hermano de hecho le dice no, es que tienes que cumplir con las expectativas sociales porque si no las cumples tú, las voy a cumplir yo. Y eso es lo que le desespera Yeah. y por lo que acaban enfrentándose a morir. Y el personaje femenino parece que es siempre el que atiende a esa llamada de lo apartado, de lo no violentado por la razón, no violentado por la sociedad. No sé, es curioso. En plan, Sí. Iremos viendo conforme leamos más de este hombre. Y por favor. Porque eso, parece que está transmitiendo una idea, ¿sabes? Como que tiene algo que decir. Sí, yo estoy seguro. Y- Esto, cuando lo pula, ¡puf! Sí. Y otro punto que se me viene a la mente es que una diferencia entre la protagonista de La danza del Conjut, Leara, y el protagonista de La carne del jilguero, Mecen. Es que Leara nos la presentan al inicio, antes de que el pluripotenciario la contrate como cuidadora o sanadora de su hijo, nos la presentan como una mujer que es brillante, que tiene aspiraciones de progresar socialmente, pero por su clase social y por su condición socioeconómica no puede. Entonces está ya desde un principio en esta posición de víctima de la sociedad, que forma parte de la sociedad, pero Sí, además la intenta violar Claro, el exacto. hermano de Gerrin. forma parte de la sociedad, pero en los estamentos más bajos. Sin embargo, Mecen el Ariete tiene una posición privilegiada y es él quien está haciendo que la sociedad prospere, ¿sabes? Como que están en distintas posiciones y quizá ahí también hay como un enfoque de, no sé, Yo creo que hay un punto que simplemente como en el momento en el que te haces cargo de lo que hace falta para que haya civilización, o te convences de que es la única opción, Claro. o te suicidas. Porque no podías soportar el peso de ya. tus En decisiones. ese sentido sería muy interesante hacer este tránsito de un personaje desde la civilización hacia lo salvaje, pero un personaje que no sea víctima de la civilización, un personaje que a lo mejor sea un emperador, Bueno, una... Gerrin es el hijo del Total. rey prácticamente. En plan, Es verdad. y pese a ello descubre ahí una mayor libertad. Sería muy interesante ver cómo fue ese proceso de transformación de Gerrin. Bueno, ese es el libro. prácticamente. No, coño, pero ya te lo cuentan una vez que ya ha ocurrido, ¿sabes? Ah, sí, bueno, pero luego hay bueno, sí, no sé. Como sus primeras impresiones, porque él siempre que te habla ya te está hablando como Gohut, ¿sabes? Es cierto. Pero molaría ver Sí, el cómo, proceso, ¿no? cómo se apaga la conciencia civilizada de Gerrin y nace la conciencia Gohut, ¿sabes? Como esa narración escatológica, molaría Sí, mucho. sí, hostia, pues por Bueno, favor. a mí me molaría Por mucho. favor, Ferran Varela, también es que me parece prácticamente indescribible en términos Total. literarios. En plan. Entonces, si Ferran, si consigues hacerlo, por favor, mándanos una copia, estamos muy interesados. Como si alguien consigue hacer eso, si alguien descubre la manera de hacer eso, me interesaría mucho leerlo. Total. En- Bueno, pues yo creo que del Arcano en Higuero los personajes ya lo hemos mencionado por encima, todos los más relevantes, Me ¿no? acabarán volviendo. Sí. Como que estamos muy circulares. Luego de la danza del Gohut, Son bueno, 4 personajes, literalmente. Es que me encanta porque son obras muy simples. En plan, pero como que se centran en el mensaje, me parece está Leara. muy buena idea. No te mete ahí 14 personajes secundarios que se te olvida el nombre a la tercera página que lees. Eso Sí. me gusta. Sí, sí. Y sí, eso está Leara, que es la protagonista, Gerrin, que también es el coprotagonista de alguna manera. Sí, son los dos protagonistas. Claramente. El hermano, que no recuerdo cómo se llamaba, el hermano de Gerrin, que Me es la pela, el cabronazo. Yo es que no me acuerdo los nombres de nadie, ¿eh? Me estoy dando cuenta haciendo los podcasts que es que yo no Sí. me da igual, son como figuras arquetípicas más que... No me importa el nombre que tengan. Y el padre, que es el plenipotenciario. Y también hay por aquí un tema interesante, la danza del Gohut, en la familia real esta. No, hostia, perdón, es que como que tienes esto que se me había olvidado algo. Creo que hay una diferencia en la forma en la que se tiene el liderazgo que es clave. En plan, como este rollo en plan, la perspectiva entre lo civilizacional y lo GOAT, que es que el líder en una civilización tiene que decirle a la gente lo que hacer, tiene que ordenar. Mientras que el líder de los GOAT lo único que hace es encarnar las aspiraciones de un pueblo o señalar un horizonte. Sí. En plan, es una plataforma de verlo totalmente distinta. Gerrin, bueno, Rein, que es un nombre de Gohut, ¿no?
Sí, no vamos a usar su death name, ¿no? En verdad estaría feo. Rin menciona que él sigue a su Gohut maestro, por decirlo de alguna forma, porque es el Gohut que más libre le permite ser. Lo dice con esas palabras. Y eso, que me parece que la familia noble de la danza del Gohut, del plenipotenciario, Gerrin y tal, también introducen ahí en la novela un tema muy interesante entre lo que llaman los progresistas y los tradicionalistas. Sí. Que vendrían a ser también como una especie como de ambivalencia, igual que entre lo civilizado y lo salvaje. Y cuando en la escena de la pseudo-violación... No llega a consumarla, pero claro, vamos, en la práctica simbólicamente lo es. Sí. Le fuerza a que se ponga en la cama como para esperar una violación, y en el momento en que va a hacerlo le dice: no lo hago porque soy un noble tradicionalista. Si yo fuese simplemente un noble progresista político tal, lo haría, pero como yo tengo unos valores éticos, no lo hago. Claro, ¿sabes? Como tengo valores, lo único que hago es intentar saber que puedo hacerlo. Exacto. Si lo deseo. Y en ese sentido es como, no sé, me parece muy interesante, porque también es otra propuesta moral, igual que los Gohut son una propuesta moral, pero sería como la propuesta moral civilizada, ¿sabes? Sí. Podría hacerlo, pero no lo hago porque soy mejor, ¿sabes? Porque mi tradición, mi sangre, mi estirpe, tal. Y los Gohut, sin embargo, pues no tienen nada que ver con eso. Claro, pero yo creo que es que al final como que... Es que como sin ver como que habla muy mal de los progresistas, pero no te presentan a los progresistas en ningún momento. Entonces, el único mensaje que yo me quedo es que la civilización se basa en la hipocresía. Yeah, en plan, porque realmente dice, no lo hago, pero podría. Pero realmente él lo que quería hacer era demostrar que era más poderoso que ella. No tenía nada que ver. En plan, él no tenía ningún deseo de violarla. En plan, como que realmente no se está negando nada. Claro, exacto. No hay como represión real. Los líderes no tienen que reprimirse. Es pura retórica. Efectivamente. En plan, como que realmente el tío vende esta idea que en plan que en el caso de los súbditos les atormenta. Pero es que el que tiene poder puede justificar sus acciones. Puede usar la retórica. Está defendido por la ley. Yeah. Entonces es normal que estas personas civilizadas defiendan el orden civilizado, porque es simplemente la forma más conveniente de administrar poblaciones. Sí. En ese sentido podríamos entender a lo mejor el tradicionalismo como una pseudopropuesta ética, porque realmente no es una propuesta, está dentro del esquema de quien tiene el poder hace lo que quiere. Efectivamente. Y quien tiene el poder dice: pues yo soy tradicionalista porque mi estirpe, mi raza, mi sangre, no sé qué. Vale, podrías decir cualquier otro tipo de retórica que seguiría siendo igual de verdad porque eres quien tiene el poder. Y en ese sentido los Gohut son los únicos que tienen una propuesta alternativa verdaderamente, claro, porque son los que aceptan que quien tiene el poder es quien determina la verdad. Como que realmente el tío podría haberse puesto otros sonidos como onomatopéyicos, rollo bip bop, bip bop, bip bop, y el mensaje sería el mismo. Total. Pero sí, es de... En plan, los Gohut al final te dicen haz lo que quieras. En plan y alguien dice, oye, yo quiero hacer esto. Y la gente que le sigue, y los que no. Y si en algún momento son incompatibles, pues se pegan de hostias. Y se pegan de hostias los líderes, ¿eh? No obligan a la gente a pelearse por ellos. Muy guapo. Como que hay una defensa de la voluntad individual muy peculiar que se basa en darle muy poca importancia a la individualidad. Como que son gente que vive en el cosmos. En plan, no... le dan menos importancia a los nombres, a las personas concretas, como que hablan más en símbolos, ellos se entienden como parte de la naturaleza, no hay una división tan fuerte entre lo externo y lo interno. Sí. Y sin caer por ello en un desprecio al individuo, porque incluso cuando se están enfrentando a muerte dos Gohut, cuando uno ve que el otro está encarnando la pura voluntad de pelea, se lo admira a su enemigo, pero no por la persona que es, no por el Gohut que es, sino por lo que está haciendo, por lo que está encarnando. Porque es naturaleza. Total. Porque, en plan, cada uno es valioso en tanto que son naturaleza, no en tanto que sus atributos particulares. Claro, no en tanto de la estirpe de la que viene, quién era su padre, quién era tal, sino lo que está haciendo. Es que es eso, pero yo es que leyendo esto, esto es como una definición literaria de lo que sería el superhombre nietzscheano. Como esta figura que ha conseguido superar la represión, que utiliza el lenguaje en un sentido poético y no limitante, que no interpreta, como que no necesita ver a la persona a la que se enfrenta como un enemigo o una persona moralmente despreciable, sino que simplemente es una persona que está opuesta a ti, por cuestiones que no tienen nada que ver con las consideraciones morales que hagamos sobre el asunto. Y por eso hay respeto por el contrario y no desprecio, por eso hay respeto a la voluntad de los otros, porque si estás pensando una cosa distinta, será porque habrán interpretado otra cosa, no hay necesidad de que nos pongamos de acuerdo. En plan, vete por otro lado. Es interesante. Sí. Y bueno, siempre por seguir el mismo esquema de siempre, la cosmología, en este sentido, en el libro de los Gohut, queda un poco al margen. La cosmología entendida como, yo qué sé, en el libro de Le Guin, por ejemplo, o en todos los libros que hemos tratado antes, de
cómo funciona la magia en el mundo, porque es que no hay magia. No hay. No. ¿No? Por ejemplo, en el Jilguero y el Arcano sí que hay narraciones cosmológicas de distintas culturas, tal. Y yo tengo por aquí apuntado como algunos detalles de una que le menciona Mecen a Nara en un momento, mientras se está quedando dormida, creo. Él empieza a narrarle la historia de cómo surgió el mundo, pero eso tampoco tiene mayor relevancia para la historia. Es una narración mítica como cualquier otra, que si te parece lo leo así un poco por encima. Dale. Dice, al principio había solamente un ser, que se llamaba Barsé. Este empezó a explorar todos los confines de la humanidad y forjó a Araf, que fue llamado el Arco del Cielo. Con Araf, que era una especie de espada, dividió el plano físico del plano etéreo, y cada uno de estos, el físico, por ejemplo, lo dividió a su vez en la vigilia y la oniria, y el etéreo lo dividió en los campos dorados, que sería algo así como el cielo, y el inframundo, que sería el infierno. Entonces moldeó cada uno de esos planos, descansó, como una especie de referencia al descanso del domingo del séptimo día del cristianismo. Dice que al secarse el sudor de su frente, pues manchó el cielo, y esos son las estrellas del cielo. Y va un poco en esta línea. Como que luego coge unas montañas de esmeralda y las mezcla con unas montañas de plata, y así nacen las lunas. Y luego el sol es una de las chispas de la espada con las que dividió los planos. Es como una narración muy mitológica. Sí. Y en ningún momento queda como la única, ¿verdad? Sí, son relatos tradicionales, cada cultura tiene los suyos. Cuando de hecho van, cada ciudad que van piensa de manera distinta, y el tío no para de ver las creencias ajenas como una forma de aprovecharse de ellos, o una forma de manipularle. Lo primero que pregunta cuando llega a un sitio es ¿en qué cree esta gente? Exactamente. O sea, ahí se queda, ahí acaba la fantasía en la mente de los hombres. Como la clave. Total. Pues yo creo que le hemos pegado un repaso bastante guapo, ¿no? Sí, mira, pero esto es que como que me parece muy chulo, en plan, como porque la principal defensa de la civilización contra los Goat sería invocar es que eso no es justo. En plan, y como que se da esta peculiaridad entre la civilización que acepta la justicia como un ideal y que lo defiende, pero que es jodidamente injusta, y en el fondo esa justicia acaba justificando injusticias o cosas que cualquier persona veía como una injusticia. Y sin embargo, ¿qué dice Guerrero sobre la justicia? La libertad no es justa, pero está llena de posibilidades. Duro. Es que está duro, es como sí, acepto que me puede caer, que me puede matar a otra persona, por supuesto que lo acepto, igual que acepto que me caiga un rayo o que me muera de frío, pero es lo que hay. Y al menos es lo que hay, no estoy ahí engañándome con chorradas, que si los impuestos, que si no sé qué, no, yo, que existe mi cuerpo y las cosas que tengo alrededor, y a eso voy. Sí. Todo hasta cuando hablan de... Buah, es que me parece mal. Además, como que me ha hecho pensar mucho en que esto lo pienso en más libros, ¿no? Pero no sé en cierto sentido la fantasía antropología. Como que constantemente, como por cuando uno intenta hacer... Se viene el estructuralismo. Cuando uno hace como novelas históricas, como intenta ser realista, intenta pegarse a tal, y al final acaba haciendo algo fantasioso, pero como que no hay invención. Pero aquí hay un punto por el que no puedes evitar, a la hora de hacer fantasía, inventar una cultura, inventar un conjunto de referencias, un conjunto de normas, un conjunto de ideas. Por lo general, lo único que hacemos es filtrar ideas preconcebidas que tenemos sobre nuestra realidad, pero a veces hay intentos genuinos de pensar una cultura. Total. Y pienso en El nombre del viento, en el segundo libro salen los Adem, que son una cultura interesantísima, o incluso la civilización marítima que se crea en Terramar, este tipo de... Como que hay una necesidad de crear un mundo y un horizonte de significado en el que adquiere sentido todo lo que pasa en las novelas. Y es chulo este elemento de la fantasía que parece obligatorio, porque en el momento en el que quieres inventar cosas, pues tienes que inventar una cultura. Sí. Yo creo que esa es una de las potencias de la ficción, de la fantasía. Pero también creo que se puede hacer de manera virtuosa. O hacer un puto desastre. O hacer un puto desastre. Que, a ver, tampoco puto desastre, pero el primer capítulo que hicimos de Elric de Melniboné, sí, es verdad que crea una civilización, pero no de una manera muy potente. Sin embargo, en estas últimas novelas que estamos viendo, pues sí que hay una propuesta, como que cogen esa potencia de la ficción y la utilizan para algo muy curioso, porque por ejemplo La danza del Gohut es que de verdad se la recomiendo leer a todo el mundo. Sí, yo mira, este libro para todo el mundo, son 90 páginas, yo es que se lo plantearía a mucha gente que no le gusta la fantasía, no es necesario. Sí. Porque realmente es que te hace pensar el mundo en el que vives de otra manera distinta, como te abre la frontera a otras posibilidades, ¿sabes? Y eso es la hostia.
Bueno, tiramos ya los elementos finales. Dale. En plan, iba a decir, es que personaje, igual tampoco personaje, que personaje favorito es un poco tal, pero escena favorita, con la que te quedarías. Yo diría la primera conversación que tiene Leara con Rin, cuando todavía está encamado y tal, y recupera la conciencia y empiezan a hablar. Y yo recuerdo estar, escuchando, iba a decir leyendo, pero no, porque lo escuché en audiolibro, estar escuchando esa escena y decir, ¿cómo puede ser que en una conversación entre un convaleciente y su cuidadora se estén hablando de estas cosas? En plan, como que es una escena como muy anticlimática en algún sentido, porque es un tío que está atado a la cama, no sé, me pareció magistral, a mí me encantó esa escena. Como fue el primer choque que tuve de lo que es esa novela, ¿sabes? De la potencia que tiene. Yo me quedo de danza con las dos danzas. En los dos momentos en los que se ejemplifica una danza, esa forma que tiene de estructurar todo a través de esos momentos estáticos, sublimes, en los que el mundo se les aparece como un conjunto de fuerzas. ¡Buah! Yeah. Que genial, además sí, como que hay un cierto canibalismo en esta cultura implícito, ¿no? Como que te apropias de la fuerza de vivir de la persona y vive a través de ti. Me parece una forma de relacionarse con la muerte sorprendentemente positiva. Total. Ya no inspiración. Y estaría muy chulo hacer un análisis en distintas novelas, porque, por ejemplo, en El nombre del viento también, cuando pronuncia el nombre del viento, también se produce esta narración de la alteración en el orden causal, en que pasa a formar parte del flujo, del devenir del mundo. Sí. Y pasa algo parecido también en la danza del Gohut, cuando Sí. están bailando. Y sería interesante ver cómo distintos autores y autoras narran estos momentos de inmersión. De éxtasis, ¿no? Sí. Sí, como de estar en la realidad y confundirte con ella. Total, de estar fuera de sí. Sí, está chulo. Es interesante. Uh-huh. Pero bueno, y también habrá que puntuar. Cierto, eso, cierto. pues bueno. Además, yo diría poner dos notas, ¿no? Porque al final son dos libros distintos. Sí. Pues mira, a mí me ha gustado más la danza del Gohut, la verdad. Ya somos dos. Y Mira yo- que es de extrañar, ¿no? Porque es la obra anterior, es más corta, Sí. igual menos ambiciosa, pero es que me parece tan bien cerrada, tan bien contenida, ¿no? Sí, sí, sí. Y Muy a perfecta. la danza del Gohut yo le pondría te diría un 9,5. 9,5. Yo le cajo un 10. Es que creo que es perfecta. Yo es que no cambiaba nada. Lo Ya. dejaba como está. Ni añadía ni quitaba un capítulo inmejorable. Sí, 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 es buenísimo. Y al Arcano del Jilguero, un 8,5. A mí me ha gustado mucho. Voy a poner un 7,5. Ah, cabrón. Toma. Pero... es que me gusta mucho Danza del Goat. No sé Sí. si estoy ya en tal. Y no sé, como igual como algunas partes del texto se me hacían un poquillo menos necesarias, más... Ya. Sí, sí, realmente 8,5 o 8 le pondría más bien. un Hostia, te 8. he convencido y todo. Sí, porque es que me pasa lo mismo. Con el Rhythm and Limonet me pasó justo igual, tío. Que siempre que hay un protagonista, un personaje así oscuro, un torturador, un tal, me nubilo, ¿sabes? En plan, me fascina y digo, wow, me encanta. Pero sí, realmente es verdad que un 8, un 8. Vale, está bien. Digo, son notas justas. Total. Y bueno, pues con esto concluimos la jornada de hoy. Con esto concluimos el quinto programa de la Virtud de la Fantasía, dedicado a Ferran Varela. Por favor, ponte en contacto con nosotros. O nosotros contigo, más bien, ¿no? Aquí dando órdenes como buen humano civilizado. No, por favor, ponte en contacto con nosotros. Sí, Esto sí. no es una orden, ¿no? O sí, bueno, que nos lo aclare. Una insinuación. Una insinuación. Estamos tonteando con Ferran Varela. Bueno, hasta luego.